Ya se inició la grabación. Para todos, bienvenidos. Hoy estamos adelantando este tercer taller de razonamiento cuantitativo para la prueba de Estado Saber Pro. Recordemos que nos está acompañando desde el Departamento de Ciencias Básicas el profesor Gabriel Acevedo y como lo hemos venido trabajando con el acompañamiento del Departamento de Ciencias Básicas, hoy desarrollamos esta última sesión de este taller de razonamiento cuantitativo. Aprovecho para mencionarles que en el lapso de la semana, el día 2 de mayo, vamos a tener el taller con el CILCE, con el Centro de Lenguas y Culturas Extranjeras, con la intención de abordar la competencia de inglés. Y pues ya se les estará dando a conocer en el lapso de hoy y se les recordará el día martes para que puedan participar. Es en la tarde, tarde-noche, digamos, estamos hablando sobre las 6 de la tarde. Entonces, ya vamos a avanzar con ese taller. Profesor Gabriel, muchas gracias por acompañarnos y ya pueden ustedes, por supuesto, avanzar con el taller. Mil gracias. Vale, perfecto, muchísimas gracias, profesor Iván. Muy buenos días para todos. Me presento, creo que ya habíamos hablado las clases pasadas. Soy Gabriel Acevedo y pues los voy a acompañar en esta parte del taller. Esperen un segundito, voy aquí a compartir mi presentación. Listo. Entonces, en las semanas anteriores, en las jornadas anteriores, hemos estado revisando de forma genérica lo que tiene que ver con el taller de Saber Pro. Habíamos hablado acerca de las competencias que son evaluadas. Habíamos dicho que en general se evalúan 3 competencias: interpretación y representación, formulación y ejecución, y la competencia argumentativa. ¿Qué hemos encontrado nosotros durante estos semestres que hemos venido realizando estos talleres? Hemos encontrado que la competencia en la que mayor debilidad presentamos es la competencia en interpretación y representación. Esta que nos dice que el estudiante comprende y transforma representaciones de datos cualitativos o de objetos matemáticos en distintos formatos: textos, tablas, gráficas, diagramas y esquemas. ¿Sí? Esta de acá es la competencia en la que mayor tenemos debilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos habitualmente para afrontar esta competencia es ir creando estrategias y creando talleres para fortalecer esa competencia. Hoy vamos a charlar un poquito acerca de la representación y de los diagramas en los que yo puedo encontrar información en el examen, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir hablando acerca de los diagramas y demás cosas que nos podemos ir encontrando. Por acá cierro un poquito la cámara, que tengo inestabilidad en la llamada. Cierro por acá. Listo. Entonces, un ejemplo clásico de los ejercicios que no se pueden encontrar en Saber Pro es un ejemplo de conteo, como por ejemplo, como este que aparece acá. En el curso de cálculo diferencial tiene 27 estudiantes, de los cuales se registrarán sus edades. Los resultados se muestran a continuación y nos dan una lista de edades que tienen 27 estudiantes. ¿Listo? En este ejercicio, ay, perdón, acabo de mirar el chat. ¿Estoy hablando muy bajito? ¿Alguien más? Pregunta, ¿todos me oyen? Sí, Sí, profe, sí se te señor. oye. Sí, señor, Sí. profe. Es que Juan Carlos me dice que no me oye, pero... Juan Carlos, ¿ya me oyes? Bueno, esperemos que sea Juan Carlos y que pueda solucionar el problema. Listo. Listo, entonces un ejercicio sencillo, un ejercicio de conteo. Un ejercicio en el cual yo tengo que analizar cómo es la cantidad de estudiantes que hay en un salón con sus respectivas edades. Pues aquí nos dan una lista de edades. Fíjense que se encuentran entre los 19 años y los 25 años. Entonces, lo primero que vamos a analizar acá es cómo puedo yo representar esos datos. ¿Qué información puedo obtener yo de esos datos? La primera forma de representar los datos es a través de una tabla. ¿Listo? La representación acá es un ejercicio netamente de conteo. En este ejercicio
yo lo que hago es que miro cuántos alumnos se encuentran en la edad de 19, cuántos se encuentran en la edad de 2, de 20, 21, 22, 23 y así sucesivamente. Y de ese conteo creo la tabla de edad versus frecuencia. Muy sencillito, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de representar estos datos que me acaban de dar en diferentes esquemas, en diferentes formas. Vamos a empezar haciéndolo con un diagrama de barras. Este de acá es un diagrama de barras. Acá simplemente en el eje Y tengo el valor de la frecuencia y en el eje X tengo el valor de las edades. Este tipo de diagrama de barras es una gráfica que se usa de forma estadística para representar variables de carácter cualitativo y discreto. ¿Listo? Acá, sobre el eje X, voy a encontrar la variable que estoy midiendo, que en este caso es la edad, y en el eje Y voy a encontrar la representación de la frecuencia. Así es como se representa habitualmente un diagrama de barras. Fíjense que es muy sencillo, simplemente la barra tiene el tamaño de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, los alumnos que tienen 19 años, hay 2 alumnos, por acá el 2. Los alumnos que tienen 20 años en el curso, entonces, ¿listo? Y así sucesivamente para todas las secciones. Esta es una forma sencillita de representar esta tabla de frecuencia contra edad. Y es muy usada, realmente se usa bastante en ejercicios de matemática. Miremos, por ejemplo, otro tipo de representación. Una que ya nos pide cálculo. En el curso, la misma situación. Ahora, ¿cómo determino los porcentajes de participación? ¿Cómo determino la cantidad de gente de forma porcentual? Entonces, recordemos que el número total de participantes de nuestro estudio es 27. Luego, el porcentaje de estudiantes que tienen determinada estará dado por el número de estudiantes por edad, el porcentaje de estudiantes por edad va a ser igual a la frecuencia por edad sobre el número total, multiplicado por 100. Es decir, si yo miro estudiantes que, por ejemplo, tienen 22 años, tengo un 3 sobre 27, 3 sobre 27 multiplicado por 100. Eso equivale a que, bueno, 3 sobre 27, lo más, escogí este 3 sobre 27 precisamente por lo fácil que es hacer el cálculo, ¿no es cierto? 3 sobre 27 cuando yo simplifico es igual a un noveno, aproximadamente 0.1. Ahí sale este 11. Y multiplicado por 100, pues da aproximadamente 11.1111%. Este de acá, este calculito de porcentajes también es bien habitual en las pruebas de razonamiento cuantitativo. Fíjense entonces que yo puedo determinar a través de mi anterior tabla cuánto es el porcentaje que hay dentro de mi distribución de cada una de las edades. ¿Por qué es más útil usarlo en porcentajes? Lo que pasa es que si lo usamos en porcentajes, yo puedo hacer una comparativa mejor con otros cursos que tienen diferentes números de estudiantes, pero que son, por ejemplo, del mismo nivel educativo. Esta construcción de tabla de edad contra frecuencia nos va a permitir construir ahora una tabla de edad contra frecuencia y los porcentajes. Simplemente para cada una de las edades, calculo el porcentaje de alumnos que se encuentran en esa edad. Simplemente voy a hacer 2 dividido entre el número total multiplicado por 100. Claro, yo que espero de todos esos porcentajes, que al final cuando yo los sumen, tenga el 100% de la población. Esta medida de acá es un poco más interesante porque yo la puedo llevar y la puedo hacer en forma comparativa con otro curso similar, con otro curso que tenga unas características parecidas. Este tipo de representación, acá en forma de tabla, yo lo puedo llevar a una forma gráfica, similar al diagrama de barras. Yo lo puedo llevar a la forma de un diagrama circular, o también lo que nosotros conocemos como un diagrama de pastel.
Este diagrama de pastel se utiliza para representar variables discretas o cualitativas y para saber cuál proporción de elementos corresponde a cada una de las variables, ¿cierto? Entonces, fíjense que nuestro círculo completo en este caso va a corresponder a el 100%. Y cada uno de los elementos de acá, de mi diagrama de torta, de mi diagrama de mi diagrama circular, lo que hace es que representa una cantidad dentro de estos valores. ¿Listo? Este de acá está un poquito corrido. Ya lo busco, ya lo busco. No corresponde exactamente al de arriba, pero esa es la idea. Veamos, por ejemplo, esta preguntita de acá. Supongamos que yo tengo en la siguiente tabla, muestra los cursos de idiomas que está tomando un grupo de estudiantes de la universidad. Entonces, tengo, por ejemplo, el idioma. Tengo, por ejemplo, el idioma. Y tengo dentro de esa representación, esto por acá. Y tengo dentro de esa representación la tabla de frecuencia contra idioma. Y aquí aparecen varias opciones. ¿Cuál de las que están presentes les parece a ustedes que es la más acertada para describir la gráfica? ¿Cuál les parece que corresponde? La C. La C. La La C. C. La C. Ok, Sí, profe, ¿en la qué? C. ¿Por qué? ¿Qué le ven a la C? Aquí pueden Las entonces. últimas tres barras son iguales, igual Y que el corresponden a dos, 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 dos. dos, sí. Efectivamente, ¿cierto? Acá son claves. ¿Qué es lo que uno debe mirar acá? Pues en general, y eso sirve para todo el tipo de gráficas, uno debe tratar siempre de analizar cuáles son los puntos críticos de las gráficas. ¿A qué me refiero como punto crítico? Uno siempre trata de mirar los puntos en los que se apoya la gráfica al ser máximos, ¿cierto? Al ser mínimos y los puntos en los que la función es constante. Es decir, ¿cuáles son los puntos máximos? Acá nosotros tenemos como punto máximo japonés, que corresponde a 7 estudiantes, ¿cierto? Fíjense que de una descartamos estas 3 opciones. También sirve, y es muy útil lo que todos acaban de decir, que estas 3 opciones, alemán, mandarín y portugués, corresponden a 2. Por lo tanto, las 3 barras deben ser iguales. Este tipo de gráficas son también, como les digo, son muy comunes en su representación. En la prueba, a ver. Veamos por acá esta. ¿Qué les parece esta gráfica? ¿A cuál le parece que representa mejor la forma funcional? La segunda. Sí, la segunda corresponde. ¿La segunda les parece que la segunda es la más adecuada? ¿Cómo lo harían? Cuéntenme, ¿cómo llegaron a esa condición? Mirando lo que el profe dice, los mínimos y los máximos. Entonces, si nos vamos a inglés, que tiene 1, corresponde al 5%. Y luego mirando alemán, mandarín y portugués, que corresponden al 10%, que corresponden al 10% de las 3 connotaciones que se representan los colores. Vale, muy bien, Carolina. Listo. ¿Y cómo dedujiste eso de las unidades del 5 y el 10? ¿Cómo pudiste establecer que correspondía al 5 y al 10%? ¿Hiciste algún cálculo o así a ojo? Pues primeramente a ojo, profe. Y si uno ya pues se sienta a hacer el cálculo, pues le da el 10%. Sí, es correcto. Va a dar el 10%. Centrémonos un poquito acá en hacer un cálculo. No es necesario, fíjense que en este caso no es necesario que nosotros nos pongamos a hacer los cálculos de todos y cada uno de los valores. Fíjense que podemos irnos a valores representativos. Por ejemplo, Carolina nos está hablando acá de el valor 1, que representa inglés, ¿cierto? Entonces, pongámoslo por acá. Marquémoslo. Marquémoslo por acá con amarillito. ¿Cierto? ¿Qué pasa con ese 1? Nosotros sabemos que 1, ese 1, ¿qué porcentaje va a representar?
Fíjense que cuando yo hago el análisis de la ecuación, lo primero que voy a contar acá es cuántos estudiantes en total tengo, ¿cierto? De acuerdo con el ejercicio, acá nos habla de que la tabla muestra el curso de idiomas que están tomando un grupo de estudiantes de la universidad. ¿Cuántos estudiantes hay en total en esta tabla? ¿Cuánto sería el 100%? Fíjense que acá tengo, en total voy a tener como 20 estudiantes. A ver, yo hago la cuenta rápida, sí. Es decir, que para nosotros 20 estudiantes. tenemos que son 20 estudiantes, ¿cierto? 20 estudiantes representan para nosotros el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, un solo estudiante, ¿cuánto va a representar? Como les digo, nosotros no tenemos que sentarnos a hacer el cálculo de uno por uno porque ya es un trabajo dispendioso. Habitualmente, aunque hagamos el cálculo de los valores extremos o de los valores límites, va a ser más que suficiente. Entonces, aquí, por ejemplo, Carolina nos hablaba del estudiante que está en inglés, que es un estudiante que está en inglés. ¿Listo? ¿A cuánto corresponde esto? Entonces, eso corresponde aquí a X. Y acá lo que tenemos simplemente es una regla de 3, ¿cierto? Tenemos una regla de 3 sencillita, en la cual yo lo único que tengo que hago es que hago el producto cruzado y tengo que 20 estudiantes, o sea, tengo que X va a ser igual al producto entre 1%, perdón, 1 multiplicado por 100, vamos a por aquí porque es 1 por el 100%, dividido entre los 20 estudiantes, que son el total. Esa multiplicación, sin ningún problema, nos va a dar igual a 5. ¿Listo? Ese va a ser el 5%, el 5% del cual nos estaba hablando la compañera. Fíjense que de acá, de inmediato entonces decimos listo. Entonces tenemos que nuestra opción del 5% es en inglés. Está por acá. Ojo con el color. Bueno, yo acá no discuto la parte de los colores, me trato de hacer en la gráfica. Yo soy un poquito daltónico, entonces no me veo muy bien con los colores. Entonces, este 5% de acá corresponde a inglés, que es lo que se espera, ¿cierto? El otro cálculo que se puede hacer es también con la parte de japonés. Fíjense que si hago el mismo ejercicio con japonés, que sería como el otro valor límite, ¿cierto? Si repito el mismo ejercicio con japonés, entonces aquí voy a tener no 1, sino 7 estudiantes que estudian japonés. ¿Cierto? Y en el ejercicio va a pasar algo parecido, ¿cierto? Acá hay una facilidad al usar números como 20, porque nos permiten hacer una división más sencilla, ¿no es cierto? 7 dividido entre 2 da 3.5. Y al multiplicarlo por el 100 y dividirlo entre 10, este de acá nos va a dar sin mayor problema 35. 35%. Es decir, que los estudiantes de japonés deben corresponder al 35%. Fíjense que no tengo que hacer toda la tabla, no tengo que resolverlo todo y aparte que nos tomaría un tiempo muy grande resolver completamente para toda la tabla y encontrar cada uno de los porcentajes. Pero si yo me voy a puntos límites, si me voy a puntos extremos de la gráfica y de la tabla, puedo tratar de asociar más fácil y hacer la comparativa un poco más sencilla. Este ejercicio de acá, este ejercicio así típico de diagramas de pastel, nosotros vimos la primera sesión, ¿no es cierto? Entonces, esto también es típico de uso en las pruebas de razonamiento cuantitativo. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué otro tipo de diagramas puedo llegar yo a encontrarme en la prueba? Miremos, por ejemplo, una tabla que muestra la variación del precio del dólar durante un par de semanas. Estos datos son más bien actuales. Entonces tenemos por acá, en 15 días, una jornada de 15 días,
cómo ha cambiado el precio del dólar durante esa jornada. Empezando en 4.391 hasta 4.699 a llegar al día número 14. Esto todo tomado durante un periodo de 14 días. Este de acá es un diagrama particular que se conoce como un diagrama lineal. En este tipo de diagrama lineal se utiliza con variables cuantitativas y la idea es ver cómo es el comportamiento de una variable, en este caso el precio del dólar, ¿sí? Como función del tiempo. Por ejemplo, entonces aquí está, por ejemplo, en intervalos de tiempo de días. Claro, yo lo podría hacer en intervalos de tiempo de segundos, minutos, hora, pero pues realmente eso es mucho más dispendioso. Fíjense que aquí en la gráfica yo puedo distinguir, igual como lo hacíamos con las anteriores funciones, yo puedo distinguir puntos críticos. Puntos en los cuales la función cumple con que es un máximo, un mínimo, valores en los cuales la función llega a ser creciente o la función llega a ser decreciente. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo acá tengo etapas de crecimiento de la función. Es decir, estas secciones de acá en las cuales yo voy mirando cómo es el comportamiento de la función. Esas también yo las puedo ir interpretando aquí a partir de la tabla, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, tengo acá que los tres primeros días, la función va en aumento. Pasó de 4.391 a, después de los 3 días, a 4.427. Así fue aumentando nuestra función. Después pasó de los 4.427 en nuestro tercer día hasta en el quinto día llegar a 4.534. En este punto, fíjense que la función ya deja de crecer. Ahí entonces pasa de una etapa de crecimiento a una etapa de decrecimiento. Es decir, acá yo puedo suponer que la función deja de ser creciente y empieza a ser decreciente. ¿Cuánto va a durar eso? Eso va a llegar así hasta el día número 7. El decrecimiento es leve, ¿cierto? Pero decrece. Vamos desde el día 5 hasta el día 7. Acá en el día 7 pasa algo curioso. Acá en el día 7 la función se nos vuelve constante. Fíjense que en estos 3 días, 7, 8 y 9, nuestros días 7, 8 y 9, corresponderán a 4.515.69. ¿Qué habrá pasado en estos 3 días para que no haya cambio en el valor del dólar? Después, nuevamente, tendremos una etapa de crecimiento. Etapa de crecimiento, etapa de crecimiento y etapa de crecimiento. ¿A qué se deben estos cambios de acá? Entonces, bueno, realmente lo que se pretende analizar con este tipo de gráficas es qué tan amplio es el cambio del dólar y en qué etapas, en qué días crece de forma más rápida. ¿Qué puede analizar uno de este tipo de gráficas? Fíjense que, por ejemplo, las etapas correspondientes a los 3 primeros días crecen de forma más lenta, digámoslo así, la tasa de crecimiento es menor que la que ocurre entre la semana 3 y la semana 5. La etapa de crecimiento entre los días 5 y 7 es mucho más lenta que la etapa de crecimiento en los días 9 y 10. En este tipo de gráficas, cuando uno lo puede analizar, este tipo de gráficas, a uno le piden que mire, por ejemplo, valores máximos, valores mínimos, y sobre todo esto, en qué etapas, en qué partes, en qué secciones del día el crecimiento tiende a ser mayor o ser menor. ¿Cómo sabe uno eso? A partir del tipo de forma lineal y forma funcional que tenga esta gráfica. Esta forma funcional en el cálculo diferencial no es una forma funcional directa, no es una única función, sino que es un tipo de función que se le conoce como una función a trozos. Y esa función a trozos
será la inclusión de varias funciones dentro de diferentes rangos de tiempo, diferentes partes del dominio de esa función. Nuestra tarea ahorita es hacer un tallercito, vamos a trabajar un tallercito acá con ustedes, en el cual tengamos la posibilidad de entender cómo pueden funcionar o cómo puedo analizar ese tipo de funciones lineares. ¿Listo? Espera un segundito, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir un taller para que lo trabajemos. A ver, espero que esto me permita. ¿Todos tienen acceso al Moodle? ¿Al aula virtual? Sí. Sí, señora. Sí, ¿Tienen acceso? profe, sí, profe. Sí, señor. Listo. Por favor, vamos a entrar al Moodle y vamos a trabajar este taller que se encuentra en el Moodle. Ya lo presento yo acá. Un segundito. Voy a presentar el taller que vamos a trabajar. Listo. Entonces, estamos acá en el Profe, ¿nos curso. puede pasar el link en el chat, por favor? Sí, claro que sí. Voy a colocar el enlace acá en el chat para que todos podamos conectar y lo podamos ir mirando. ¿Listo? Por favor, vamos ingresando, chan, chan. Y vamos a trabajar el taller que aparece en los recursos para aprender, para el aprendizaje de la sección 3. Acá en la parte de razonamiento cuantitativo. Llevo otros minuticos para que todos lo podamos ver. Profe, es el que dice taller 1, razonamiento cuantitativo. Sí, sí, señora. Se que aparece por acá. Sección 3, taller 1, razonamiento cuantitativo. ¿Listo? Listo, listo. Listo. Bien. La idea de este taller es trabajar sobre algo que es muy común hoy en día. Yo creo que pues algunos ya lo habremos usado y son las herramientas que nos sirven para movilizarnos en la ciudad. Entonces no sé si de pronto conozcan el caso del Google Maps, del Waze, ¿sí? Sí. Herramientas que le permiten a uno movilizarse por la ciudad y que son herramientas que le ayudan a uno a definir la trayectoria y por dónde puede moverse. Listo. Entonces, el nombre del taller, bueno, moviéndonos por la ciudad, vamos a trabajar en el módulo de razonamiento cuantitativo y la idea es comprender y transformar información cuantitativa y esquemática en distintos formatos, igual como lo hicimos en las anteriores. ¿Listo? Entonces, vámonos por acá. Resulta que el Google Maps, así como nosotros lo conocemos, es una aplicación desarrollada por Google que nos da una representación por medio de un sistema de coordenadas acerca de cómo puedo yo movilizarme de ver mi ubicación y cómo puedo moverme desde un punto hasta otro punto. ¿Listo?
Google Maps lo que hace es que se ubica por medio de coordenadas de latitud y longitud, que esas son globales, de manera que yo lo puedo relacionar con un plano cartesiano y que me muestre cuál es la forma más, entre comillas, más corta para moverme entre un par de puntos. Adicionalmente, lo que hace hoy día el Google Maps es que cuando yo estoy dentro de una trayectoria, él trata de calcular cuánto es la velocidad con la que se mueven las personas que se encuentran en esa trayectoria. Es decir, me explico, todas las personas que van por una calle, que tengan activado o que tengan dentro de su celular el Google Maps, van a moverse con una determinada velocidad. Lo que indica esa velocidad es cuánto es la distancia que se recorre por unidad de tiempo. Esta de acá como definición de velocidad. Y lo que hace Google Maps es que nos dice, o en su algoritmo, él hace la cuenta de cuánto es la velocidad con la que viajan las personas que ya se encuentran dentro de esa vía. Y nos dice, y nos indica pues entonces cuál sería la velocidad estimada con la que nosotros nos moveríamos dentro de esa vía comparada con la gente que ya está. Y ahí entonces él nos ayuda a decidir si nosotros debemos irnos por la trayectoria que siguen las personas que ya están dentro del camino o si debemos desviar para que sea más rápido. La forma en la que él calcula la distancia entre dos puntos está dada por esta expresioncita de acá. La distancia entre dos puntos A y B es igual a, lo que hace es que crea la coordenada cartesiana XY y calcula la distancia por medio de esta ecuación. ¿Cómo así que calcula la distancia? ¿O cómo es esa coordenada XY? Voy a compartir aquí toda la pantalla un segundito. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo yo la distancia completa? La distancia completa se va a referir, por ejemplo, entre dos puntos a la distancia que hay en la coordenada en X. Supongamos que aquí la coordenada en X sería como 1, 4.400. En Y, la coordenada en X es 1, la coordenada en Y es 4.400. Y por ejemplo, acá en el punto 13, la coordenada en X es 13, la coordenada en Y va a ser 4.656. Entonces lo que hace el Google Maps es que determina cuánto es la distancia más corta para llegar desde estos dos puntos. Y él lo hace midiendo la longitud de esa línea recta que yo acabo de poner ahí. Él mide la longitud de esta línea recta que yo acabo de poner acá. Y con esa longitud, él estima cuál velocidad vamos a lograr nosotros desplazarnos. Ese es el algoritmo con el que trabaja el Google Maps. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué es una función afín o lineal? ¿Y cómo se relaciona esto con la gráfica de a continuación? Entonces, lo que pasa es que estas funciones que aparecen acá, estas líneas rectas que ustedes pueden ver acá, corresponden a funciones que nosotros llamamos funciones afines o funciones lineales. La función lineal es esta que va a quedar siendo acá, como la que mostramos en estos puntos. Acá hay unas preguntas para que ustedes revisen. Y estas preguntas de acá son para ustedes, para que le peguen una revisión. ¿Vale? Entonces dice acá. Comprendo. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación este-oeste. Son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de tamaño al acercarse a los polos. Las líneas del ecuador se conocen como el paralelo cero, que divide nuestro planeta en dos mitades iguales, el hemisferio norte o el hemisferio sur. Los paralelos están numerados desde 0 en el ecuador hasta 90 del polo norte o 90 del polo sur. Y los meridianos son medidas de longitud verticales o semicírculos que van desde el polo norte al polo sur. Cada meridiano con su respectivo antimeridiano forma un círculo. El meridiano de referencia es el meridiano 0 o meridiano de Greenwich. Sus antimeridianos es el 180 grados y ambos meridianos forman el círculo completo que corresponde al de la Tierra. ¿Listo? Entonces, con esta información,
es que nuestro Google Maps entiende cuánto es la posición tanto en X como la posición en Y. ¿Listo? Entonces ahora, miremos cómo podemos hacerlo a través de funciones afines. Otro uso de las funciones lineales es cuando se están encontrando los máximos y mínimos de la función de segundo grado. Para esto se tiene información de los puntos de corte en el plano cartesiano. Bueno, por acá nosotros tenemos dos diferentes tipos de gráfica. Esos dos diferentes tipos de gráfica me indican cómo es la función en un intervalo de tiempo. Fíjense que las funciones que nosotros construimos ahorita, por ejemplo, la que usamos para explicar cómo era el crecimiento del dólar, era una función que cumplía como con esta forma. Fíjense que cada una de estas secciones corresponden a una función de una línea recta. O corresponde a una función que puede ser constante o lo que nosotros llamamos una función afín. ¿Qué es eso de una función afín? Entonces, la función afín, en la función afín, los puntos de corte con los ejes es la coordenada 0, 0. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que va creciendo la función en la dirección de X, va creciendo también en la dirección de Y, y cuando es 0, en X también es 0 y Y. ¿Listo? A diferencia de la función lineal, todos los puntos crecen, a medida que crecen X, también crecen Y, o también puede ser de crecimiento, pero en este caso, también tenemos que no necesariamente el punto de corte, el punto por el cual pasa la función, va a ser igual a 0. Entonces, de alguna forma, la función lineal es una función que puede contener a la función afín. Es decir, la función afín es una función lineal. Pero una función lineal no necesariamente tiene que ser una función afín. Las gráficas con las que nosotros hemos trabajado, naturalmente, fíjense que son más como de funciones lineales. ¿Por qué? Porque los puntos de corte en general no se van a encontrar con el 0. ¿Listo? Y esas funciones lineales a nosotros nos van a servir es como para ver qué pasa en el futuro. Si yo trazo esta función de acá, eso me permite ver cómo va creciendo mi variable y a futuro cómo se va a ir comportando. Esa es como la idea de nuestras funciones lineales y esa es la idea de trabajar como formas funcionales. ¿Qué características tienen las funciones afines o las funciones lineales? Las funciones afines entonces tienen, primero que todo, una pendiente. Y igual a mx o mx más b. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es una medida, este numerito que aparece acá, es una medida de qué tan rápido crece la función. ¿A qué me refiero? Si nosotros recordamos por acá, nuestra presentación de por acá, nosotros veíamos que hay secciones de nuestras líneas rectas en los cuales la función crece más rápidamente. Es decir, la función crece más rápido entre 3 y 5 que entre 1 y 3. ¿Qué indica eso? Lo que pasa es que la pendiente de la línea recta de esta sección es más grande que la pendiente de la línea recta de esta sección. ¿Cómo se calcula la pendiente? ¿Cómo obtiene uno la pendiente de una forma funcional de línea recta? Realmente no es difícil. Lo que se hace para el cálculo de la pendiente es, un segundito, yo lo voy a presentar. Lo presento aquí en la gráfica. Para el cálculo de la pendiente, lo que uno hace es mirar cómo es el cambio en la dirección del eje Y comparado con el cambio en la dirección del eje X. Les voy a explicar de la siguiente manera. Un segundito que me tengo que deshacer. ¿No? Listo. Las pendientes de las líneas rectas en general se determinan como la relación de cambios entre la dirección de lo que cambia la función en el eje Y con lo que cambia la función en el eje X. Es decir, por ejemplo, en esta representación,
yo tengo que mirar es cuánto cambia la función aquí en Y, en X, comparado con lo que cambia en Y. La pendiente es la división entre este sobre este. Por ejemplo, en esta sección, fíjense que la relación de la función entre lo que cambió en Y de la semana 5, que sería para nosotros 4.534, menos lo que cambió en 3, dividido entre 5 menos 3. Es decir, estoy mirando es lo que cambia. Estoy mirando estos dos punticos. Entonces, así, la pendiente en esa sección va a ser algo así como que M, que es la pendiente, va a ser igual a la relación del cambio en Y. Entonces, la diferencia de los 4.534 menos los 4.427. Voy a dejarlo en entero solamente para que sea más fácil de hacer el cálculo. ¿Listo? Dividido lo que cambia en X, que cambió de 3 a 5. ¿Listo? Fíjense que el cambio acá de 4.534 a 4.427, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto sería esa resta? Esa es sencilla. 107. Ujú. Listo, entonces esto va a ser igual a 107 sobre 2. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa sección la pendiente de la gráfica va a ser igual. ¿Cuánto es 107 dividido entre 2? 53.5. Eso es, muy bien, 53.5. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta sección de la gráfica, la tasa de crecimiento es de 53.5 dólares por día. ¿Listo? 53.5 dólares por día. Y claro, yo podría hacer una estimación de cuánto es la pendiente en cada una de las secciones correspondientes a la gráfica. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve es para ver si yo cojo esto y lo comparo en cada una de las secciones, puedo ver en cuáles partes de la línea recta hay una mayor tasa de crecimiento. Esto de acá, esta M, eso es lo que representa la pendiente de mi función afín. Entonces vamos aquí al taller. ¿Listo? Entonces, siempre que yo vea la gráfica y yo analice la pendiente, yo voy a poder ahí imaginarme cómo está creciendo la función. Y yo puedo hacer comparativas con otras secciones de las funciones. Por ejemplo, volvamos por ejemplo a esta que está aquí. Fíjense que yo acá puedo decir, bueno, esto creció de 20 a 60, creció 40 unidades en 2 segundos, ¿cierto? Creció 40 unidades de 20 a 60 en 2 segundos. Es decir, que la velocidad en este tramo de acá va a ser 40 sobre 2, es decir, 20 metros por segundo. Fíjense lo que pasa en esta sección. En esta sección, la posición del objeto que se encuentra en 60, o digamos simplemente la variable en la dirección del eje Y, esta variable de acá, no cambió. Cuando la variable no cambia, quiere decir que la función es constante. Acá no hubo cambio. Interesante esta sección de acá, fíjense, cuando disminuye el cambio negativo, es decir, pasamos de 60 a 40. Eso ocurre en un segundo. Cuando pasamos de 60 a 40, entonces fíjense que vamos en un cambio de menos 20 en un segundo. Es decir, aquí nuestra relación fue de menos 20, en este caso particular, menos 20 metros por segundo. Función constante, nuevamente hay una disminución. Entonces fíjense que aquí nuevamente la variación va a ser desde
40 hasta menos 40, es decir, fuimos hasta de 40 a menos 40, el cambio fue de menos 80. Aquí la variación va a ser menos 80 por segundo. En este caso, menos 80 metros por segundo. ¿Listo? Y nuevamente vamos a una parte constante. Entonces, fíjense que aquí esta relación de la pendiente lo que me permite es hacerme una idea, de cómo es que varía la función. Y en qué secciones va más rápido, la tasa de crecimiento es mayor o la tasa de crecimiento es menor. ¿Listo? Para eso es que nos sirven a nosotros este tipo de funciones. Y por eso es que es importante saber interpretarlo. Así, por ejemplo, entonces yo puedo analizar qué pasa con las funciones dependiendo de sus formas o características. Creo que ya tengo eso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos por acá. Listo. Entonces, de acuerdo con lo que yo digo acá, esta corresponde a la ecuación de esa función lineal. Todas las gráficas que tengan la misma pendiente, es decir, que tengan la misma inclinación, son gráficas que son paralelas a esa función. Es decir, ¿qué es una gráfica que sea paralela? Una gráfica que sea paralela va a ser una gráfica que tenga la misma inclinación que la línea. Y por lo tanto la misma pendiente. Claro, porque la pendiente es la que nos relaciona el ángulo de inclinación. Para que una... Ahí la pendiente sería en este de acá. Sí, la pendiente de acá es M. Por ejemplo, ¿cuánto sería la pendiente de esta línea recta que aparece acá? ¿Cuánto creen ustedes que sería? ¿Cómo la podríamos determinar? despejando la fórmula. Bueno, sí, o sea, buscando M en esta fórmula. Yo no la podría despejar de la Tenemos fórmula, Y, pero fíjate que es un poquito más sencillo. Lo digo para la prueba en general. Es más fácil si yo miro cuánto cambia en Y relacionado con lo que cambia en X. Fíjate que, por ejemplo, acá desde menos 1 a 0, el cambio en X es 1, ¿cierto? Y el cambio en Y va desde 0 hasta 2. Es decir, en Y cambia 2, mientras que en X cambia 1. Así, la o sea, pendiente de menos esto medio, sería 2 sobre 1. Porque acuérdate que la 2 sobre relación 1. es lo que aumenta en Y sobre lo que aumenta en X. Entonces, fíjate que aumentó en X 1 y aumentó en Y 2. Entonces, la pendiente de esta gráfica en particular, esta de acá en particular, es Sería 2, 2. menos 2. 2 2. porque cuando la función es creciente, así como que va subiendo en esta dirección, es positivo. Mientras que si la función fuera decreciente, voy a mostrarla por aquí otra vez. Si la función es decreciente así como esta, es negativa. ¿Sí? ¿A qué me refiero con creciente o decreciente? Fíjense que el tiempo solamente evoluciona en una dirección. El tiempo solamente aumenta. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí la función, a medida que pasa el tiempo, también aumenta. Eso indica que la función sea creciente. Acá está en equilibrio, está quieta, ¿cierto? Y después decrece. ¿Qué quiere decir que decrezca? Que a medida que aumenta el tiempo, su valor es más pequeño. ¿Listo? Eso, a eso es que se refiere con el decreciente. ¿Cuánto sería entonces, viéndolo así, cuánto sería la pendiente de esta línea recta? Miremosla por acá. ¿Cuánto sería la pendiente? Esa ¿Uno? sería 1. Ah, no, ¿Uno? 3. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? ¿Por qué porque 3? pues viendo la imagen, digamos, viendo la gráfica, por ejemplo, va creciendo cada una unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 0,5 a 1 va, o sea, va creciendo, ¿no? Es creciente, eso sí está muy Sí, bien. pero ahí Pero sería de... fíjate que cuando crece, y aquí voy a hacer la muestra, fíjate que cuando crezca 3, si lo ves acá este puntico, en 3 X, sobre 1. entonces lo que aumenta en X, perdón, lo que aumenta en Y sobre lo que aumenta en X. Entonces fíjate que acá
aumentó 3 en X, en Y, perdón, y aumentó 1 en X. Sí, es 3. Entonces, 3 sobre 1. O sea, 3. Igual como lo poníamos acá. De pronto este no queda muy claro, lo voy a volver a hacer. Hagámoslo para este de acá y ustedes me ayudan. Bueno, voy a ampliar esta gráfica para que sea un poquito más clara. Esta de acá es una gráfica de posición contra tiempo. Listo. Vamos a tratar de interpretarlo. ¿Cuánto sería la pendiente de la primera línea recta? La pendiente de esta línea que está acá. Fíjense que es lo que aumenta en Y. ¿Cuánto aumentó en Y? Desde este punto hasta este punto. Es Podría 60. ser los... Ah, no, Ajá. aumentó 40. Aumentó hasta 60, ¿cierto? Pero aumenta desde 20. Entonces quiere decir que Aumentó desde 40. 20, efectivamente, acá aumentó 40. ¿Cierto? Entonces la pendiente es 20, Ajá. Efectivamente. ¿Por qué 20? Expliquémoslo, por favor. porque cuando llega a 60, en función de X está en 2, pero Ajá. solo viene de 20, entonces se divide 40 dividido en 2, a 20. Efectivamente. Yo lo que hago es que miro la relación entre lo que aumenta en la dirección de Y, es decir, aquí aumentó 40, dividido entre lo que aumentó en esta dirección, que es 2. Entonces, 40 sobre 2, eso es 20. Para ser más precisos, imagínense que yo lo puedo hacer también, como esto de acá es una línea recta, yo también hubiera podido hacerlo en el primer segundo, ¿cierto? Y acá pues se ajusta bastante bien en el primer segundo. Fíjense que en el primer segundo aquí aumenta 1 en X y en Y aumentó 20. Va desde 20 hasta 40. ¿Eso qué quiere decir? 20 de aumento en Y sobre 1 aumento en X. Que Es la decir, pendiente es la misma 20. ajá, la pendiente resulta ser la misma si yo cojo toda esta sección de acá o si cojo esta sección de solamente hasta acá. Es lo mismo. Entonces, aquí Profe, en la esa parte... que está, Cuéntamelo. la que está recta, la pendiente sería 60, ¿Cuánto? no, 40. ¿En cuál? ¿Esta sección de acá? Sí, entre el 2 y el Listo, 3. hagamos. Listo. ¿Cuánto era inicialmente y cuánto resultó ser al final? ¿Cuánto cambió acá? 40, inicialmente la pendiente estaba en 20. ¿Tú me estás diciendo en qué tramo? ¿De 2 a 3 o de Sí, de 3 2 a a 4? 3. De 2 a Fíjate 3. que, fíjate que de 2 a 3 era 60 y después fue 60. ¿Cuánto cambió? 0, Nada, Ah, no cambió. Entonces, ¿cuánto era pendiente? 0. la misma. 0. 20, 0, sí. Porque como no cambia, ¿cierto? El hecho de que no cambie quiere decir que la pendiente sigue siendo 0. ¿Listo? Lo mismo, vámonos ahora aquí para esta. Miremos el tramo de 3 a 4. ¿Qué pasa en el tramo de 3 a 4? Cambia de 60 a 40. Entonces, fíjense que aquí, a diferencia de esta sección, la función no crece. La función decrece. Disminuye ¿en cuánto? De 60 a 40 disminuye 20, ¿cierto? Es decir, es menos 20. Menos 20. ¿En qué tiempo? Entre el 3 y el 4. Ajá, o sea, ¿cuánto fue ese tiempo entre 3 y 4? 1. Entonces, fíjate que la velocidad aquí va a ser menos 20 sobre 1, es decir, menos 20. La pendiente de esta sección va a ser menos 20. El negativo que nos indica, cuando es negativo, yo lo que digo es que la función es decreciente. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Y por ejemplo, entonces en esta, ¿cómo sería esta de acá? Esta última sección. Ayúdame ahí con eso. Esa sería de 40 a menos 40. Ahí podemos hacerla desde 40 hasta menos 40. De 40 a menos 40, ¿cuánto hay? Hay 80. 80. 80, ¿cierto? Entonces, la función decreció en 80, es decir, es menos 80. ¿En cuánto tiempo? En 1. En Ajá. un segundo.
Entonces, ¿cuánto es la pendiente? Menos Menos 80. 80. Menos 80 metros por segundo. Es decir, fíjense que la pendiente lo que nos dice es qué tan rápido crece la función o qué tan rápido decrece, ¿cierto? Claro, fíjense que en este caso estaba creciendo la función a una tasa de 20, en este caso metros sobre segundo. Vamos aquí a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Aquí nos devolvimos a una tasa de 20 metros sobre segundo. Es decir, la rapidez con la que me subí acá es la misma rapidez con la que me devuelvo. Y por acá voy a una tasa de menos, ¿cuánto era? De menos 80 metros por segundo. Es decir, acá me estoy moviendo mucho más rápido que en todas estas secciones anteriores. ¿Para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para predecir. ¿Predecir qué? Predecir, por ejemplo, en el caso de posición contra el tiempo, cuánto me voy a tardar en llegar a un determinado punto. ¿Listo? ¿Para qué me sirve en el caso, por ejemplo, que nosotros estamos mirando acá de estas tasas del precio del dólar? ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para predecir o hacerme una idea de lo que va a pasar el día de mañana. Entonces yo puedo decir, si seguimos con el mismo ritmo que tenemos hoy, entonces yo lo que espero es que el día de mañana el dólar crezca hasta tal precio. ¿Listo? Para eso es que nos sirve este tipo de funciones. Lo hablábamos la primera sesión, es por ejemplo, los casos de las elecciones presidenciales. ¿Para qué le sirve una gráfica así que muestre cómo es el crecimiento o el decrecimiento de la intención de voto de uno u otro presidente, de uno u otro candidato, perdón? Pues nos sirve para predecir qué va a pasar el día de mañana. El día de mañana, entonces, de pronto el candidato A va a tener tantos votos de más, o el candidato B va a tener menos votos, ¿sí? Nos sirve para predecir qué es lo que va a pasar a futuro. O qué pudo haber pasado acá. Entonces, cuando no le preguntan, bueno, ¿y con qué velocidad se estaba moviendo cuando estaba en el minuto 3.5? Entonces, uno va a hacer aquí al 3.5 segundos y mira con qué velocidad se estaba moviendo. Eso sirve para predecir, para ver qué es lo que pasa en el tiempo, porque en general, y eso pasa para todas las medidas, como por ejemplo, como esta, yo no sé qué pasó acá en la mitad del día, no sé qué pasó al mediodía de mi día 1, o sea, entre el día 1 y el día 2, ¿qué pasó? No sé, pero yo me puedo hacer un estimativo, yo puedo por acá sacar o hacerme una idea de cómo era el valor durante esa hora del día. Así no sé exactamente, pero me permite figurarme cómo estaba creciendo durante ese día y sacar un estimativo de qué pasó, por ejemplo, al mediodía del día 1 o qué pasó al mediodía del día 5. No lo tengo exacto, pero la forma funcional que tiene esta expresión me permite predecir. Me permite predecir qué pasó en un intervalo de tiempo encerrado entre los 1 y los 14 días o qué pasará a futuro. ¿Qué pasará a futuro si seguimos con este mismo crecimiento? ¿Listo? Obviamente, esto de acá simplemente es una gráfica, no tiene en cuenta cualquier otro tipo de variables que puedan afectar el precio del dólar, que nosotros sabemos que son un montón de variables las que afectan el precio del dólar, pero sí nos permite hacernos una idea de cómo son los cambios en intervalos de tiempo largos. Para eso es que nos sirven este tipo de funciones. Y por eso es que es importante saber interpretarlas. Hasta ahí. ¿He sido claro? ¿Preguntas? Chicos, ¿se Sí, fueron? señor, claro. Ah, bueno. No me asusten, no me asusten. Listo. Entonces, por ejemplo, miremos por acá. Dice, puntos de corte. Cuando yo miro la ecuación de la línea recta, esta forma de acá, el punto de corte de la línea siempre se va a referir al término que se está sumando sin ningún valor. Fíjense que, por ejemplo, acá el punto de corte de esta línea recta es el punto en el cual la gráfica atraviesa el eje Y. ¿Cómo lo identifico acá? Facilito. Este punto. Por ejemplo, acá en Y igual a 2. Ese es el punto de corte. ¿Cómo lo identifico de la ecuación de la línea recta? La ecuación de la línea recta dice que el punto de corte es acá, este numerito que aparece aquí suelto. Es decir, el punto de corte es 9. Recta paralela. ¿Qué quiere decir que una recta sea paralela? Una recta paralela
es una recta que tenga la misma pendiente. Es decir, una recta que tenga exactamente la misma inclinación que la recta inicial. Para acá. Entonces, una recta paralela es una recta que tiene esta misma inclinación. Todas las rectas que tengan la misma inclinación que esta recta son rectas paralelas. Ante la pregunta, ¿cuántas rectas hay paralelas a esa recta azul? Pues infinitas. Hay muchísimas. Y todas esas rectas, todas esas infinitas rectas que tienen en común, que todas tienen la misma pendiente. Es decir, todas las rectas que yo pueda analizar en este sistema, todas son algo así como y igual a 4x más un punto de corte. ¿Qué indica el punto de corte? Lo muestro por acá. El punto de corte lo que nos va a decir es que si la recta se encuentra más abajo o menos abajo en y. Por ejemplo, lo explico así. Fíjense que esta que voy aquí a poner, la voy a poner un poquito más gruesa. La voy a poner, yo soy muy malo para los colores, ahí me tienen paciencia. Esta recta de acá tiene punto de corte no en 2, sino que lo tiene en 1. La línea corta el eje Y en 1. Esta línea de acá, ahora también gruesita, corta el eje Y en -1. El punto de corte se refiere al punto en el cual la línea corta el eje Y. Acá en 1, por acá abajo en -1. Este de acá, B, se refiere al punto donde la línea corta el eje Y. Y puede ser cualquiera. Recta perpendicular. ¿Qué es que sea perpendicular? Una recta es perpendicular cuando la recta se encuentra a 90 grados con la recta original. Esta recta de acá es perpendicular. Es perpendicular a todas estas rectas. Por definición, la recta perpendicular, vámonos por acá, la recta perpendicular tiene pendiente. La pendiente de esa recta resulta ser igual M perpendicular. Tiene la pendiente igual a -1 sobre la pendiente de la recta original. ¿Qué quiere decir eso? La recta perpendicular tiene la forma simple. Y igual a el inverso negativo de este numerito de acá. Es decir, ese inverso negativo es -1 sobre 4. X más B. Me explico. Es simplemente coger este número que está acá y ponerlo sobre 1. 1/4 de X más B. ¿El punto de corte cuál es? Dentro de la gráfica, cualquiera. ¿Por qué? Porque hay infinitas rectas perpendiculares a esa recta original. Característica de esta recta. Fíjense que si la recta original, la que estaba aquí en azulito, era una recta creciente, la recta perpendicular va a ser decreciente. Es decir, explico eso acá en mi gráfico anterior. ¿Qué pasó? Explico eso en este gráfico. En este gráfico resulta que esta recta, que va creciendo así, yo puedo encontrar una recta perpendicular que sea contraria, que crezca de esta manera. ¿Listo? Esas son las rectas perpendiculares. Pendiente. La pendiente ya dijimos que se refiere a el ángulo de inclinación y es fácil de identificar en la línea recta. En la ecuación de la línea recta, la pendiente es el número que acompaña a la X, ese 4 que parece. Y si es una recta afín o lineal, recuerden que para que sea una recta afín es una línea que no necesariamente pasa por el
el eje de coordenadas que pasa por 0, 0. Fíjense que, por ejemplo, esta de inmediato, yo sé que el punto de corte queda en 9, entonces yo sé que esta es una lineal. ¿Listo? ¿He sido claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, señor. ¿Sí? Ahora. Excelente. Listo. Profe, pero si Entonces, podemos hacer otro ejemplo, porfa, así como el que acabas de hacer. claro, no hay problema. Perfecto. Vamos a hacer estos. Hagamos estos que resolvemos acá. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para la siguiente línea, y igual a x más 1/3. ¿Cuál es el punto de corte? Pues el punto de corte de una, lo identifico aquí de la recta, es 1/3. No hay lío con eso. ¿Listo? ¿Cuánto es la recta paralela? La recta paralela, todas las rectas paralelas tienen la misma pendiente, solamente que no tienen el mismo punto de corte. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es la recta paralela? Entonces va a ser y igual a, ¿cuánto es la pendiente de esta línea recta? No sé si lo recuerdan, espero que sí. Cuando el numerito está solo, quiere decir que él está acompañado aquí como si fuera por un 1. ¿Sí? Es como si acá estuviera acompañado por un 1. Entonces, acá en las pendientes de todas las rectas paralelas tiene un 1 acompañándolo. Más B. ¿Por qué más B? Porque el punto de corte puede ser cualquier punto de corte. Lo explico por acá en la recta. Esta de acá. Por ejemplo, si yo quisiera mirar con una recta paralela a esa recta que yo ya tengo ahí pintada, a la que es afín, la recta paralela a esa línea es algo, esto si lo estoy no me había quedado mucho, no, me queda como bien. Esa recta de acá es paralela. Y todas estas rectas de acá son paralelas a esa línea. ¿Qué tienen que cumplir para que sean paralelas? Que tengan la misma inclinación. Eso es lo que pasa. ¿Y con qué medimos nosotros la inclinación? Con la pendiente. ¿Hasta ahí he sido claro? ¿Sí? No. Bueno, espero que sí. Recta perpendicular. Entonces, la recta perpendicular, vamos por acá. La recta perpendicular es una recta cuya pendiente es el inverso negativo de esta recta. Es decir, el inverso. ¿Cuál es el inverso de 1? Pues es 1 dividido entre 1. Y negativo, menos. 1 dividido entre 1, pues da 1, menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la recta perpendicular, primero que todo, es decreciente. Voy a darle la vuelta a esta de acá. Esta es la recta que es perpendicular. Fíjense que si esta era creciente, la otra es decreciente. Y la pendiente, en este caso, es negativa menos el 1. Eso solamente porque cumple con esa relación. La pendiente de esta línea, 1. ¿Qué tipo de función es? En este caso, esa función también resulta ser lineal. ¿Por qué lineal? Porque tiene un punto de corte que es diferente de 0. ¿Qué pasa con esta? Fíjense que esta de acá, el punto de corte es 0. ¿Sí que acá no aparece un más b, más 1, más 2, más 3, más 9 como la de arriba, más 1/3 como la de arriba? Entonces el punto de corte de esta es 0. 0. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Cuando es 0, el punto de corte, esa nosotros le llamamos, dice que función afín. ¿Cuánto sería la recta paralela? La recta paralela son todas las rectas que tengan la misma pendiente. Es decir, todas las rectas que yo las puedo escribir igual. Más punto de corte. Uy, ya no me cabe ahí. Ampliar un poquito aquí la tabla. Mira, va a correr un poquito. ¿Listo? Recta perpendicular. Vamos a escribir la recta perpendicular de esta recta de acá. ¿Cómo es la recta perpendicular? La recta perpendicular, entonces, es escribir la función, es la misma función, pero a la pendiente le cambia el signo, positivo.
Y arriba va a quedar como 5 tercios. Es decir, fíjense que lo que hago es que le doy la vuelta. Antes esta, por ejemplo, estaba arriba y cuando le calculé la perpendicular, la pasé para abajo. ¡Chun! Acá hice lo mismo. Lo que pasa es que 1 sobre 1 pues también da 1, entonces por qué no cambió. Pero técnicamente lo que yo hice acá fue esto. ¿Sí? Y en esa hago lo mismo. Antes era 3/5, ahora es 5 tercios y le cambio siempre el signo. Esa es la recta perpendicular. Pendiente de esa línea recta, pues menos 3/5. Hasta ahí, ¿he sido claro? ¿Preguntas? No, señor. Listo, excelente, gracias. Listo, entonces ayúdame acá con esta. ¿Cuánto es el punto de corte de esta? De esta última función que tenemos acá. Llego a la menos 4x. Punto de corte. ¿Cero? 0. Muy bien, 0. Recta paralela. Y igual a menos 4x más b. Eso es, muy bien. ¿Por qué? Pues porque todas tienen la misma pendiente. Menos 4x más b. Recta perpendicular. Y igual a 1/4 de x más b. Eso es, muy bien, gracias. Y igual a 1/4 de x más b. Claro, fíjense que lo colocó, lo invirtió, o sea, lo colocó 1 sobre y le cambió el signo, ¿cierto? Pendiente. Menos 4. 4. ¿Y qué es? ¿Afín o lineal? Sí. Afín. Bueno, eso es muy bien. Es muy sencillo, realmente es muy sencillo. ¿Sí? Y fíjense que entonces ya acá de inmediato puedo decir, listo, fíjense que dentro de estas líneas rectas, la que más rápido crece es esta. Crece 4 en relación con lo que crece en X. Listo. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, señor. No, Vale. señor. Vamos a parar ahí. Listo. Les voy a pedir el favor a ustedes que revisen el taller. Péguenle ustedes una mirada al taller. Hola, Heidi. Hola, Eh, don Iván. péguenle una revisada al taller. ¿Sí? Péguenle una leída a ver qué pueden leer, qué pueden interpretar. Y ahorita lo que vamos a hacer, pues, el objetivo de este taller, ante todo, es practicar. ¿Listo? Como sea, nuestra tarea siempre va a ser practicar todo lo que podamos con preguntas relacionadas con la parte de saber. Entonces les voy a pedir el favor, chicos. A ver, niños, niñas. Vamos a entrar nuevamente al aula. Nos vemos por aquí el aula. Y vamos a hacer el otro simulacro. Nosotros por acá tenemos un simulacro final. Es parecido, lo que pasa es que la forma en la que nosotros hacemos el simulacro es que nosotros cargamos 20 preguntas. Y de esas preguntas, aleatoriamente el simulacro coge 10 y las pone ahí. Quiero que por favor me colaboren haciendo ese simulacro final. Para practicar, sobre todo para practicar. Espero hoy no salga ninguna pregunta por ahí rara. Creo que no, ya las estuve revisando. ¿Listo? Entonces les pido por favor, ingresen al Moodle y traten de resolver ese cuestionario. Es posible que les salga una pregunta que ya les haya salido en el primer simulacro. ¿Todos hicieron el primer Profe, simulacro? es el que Sí, dice reunión 3. sí, ya les muestro dónde está, que lo veamos acá juntos. Entonces vámonos por aquí al curso. Chon, chon, chon. Nos vamos aquí al título sección 3. Dice simulacro final. Y creo que ya está habilitado. Por favor, me avisan si alguien no lo puede ver. Por acá ya ingresó alguien. Miramos a ver quién ingresó. Comenzado. Yo comencé también. Listo. Ya está en curso. Listo. Ya empezó Catherine, ya empezó Jasmine, ya empezó Jason. Listo.
La mayor parte del ejercicio, pues claro, es acordarnos de cosas básicas de razonamiento cuantitativo, pero también hay que practicar. Algo que es muy importante es acostumbrarnos a leer la pregunta y tratar de identificar y responder lo mejor posible. ¿Listo? Entonces los invito a que realicemos ese simulacro. Yo igual sigo aquí pendiente de cualquier cosa. Ah, ¿todo el mundo puede ingresar? ¿Alguien tuvo dificultades con el ingreso? No, señor. Vale, gracias. Quedo pendiente. Y los invito a que por favor peguen una revisada al taller. Revisen el taller y me cuentan cualquier cosa. No tiene que ser ahorita, pero peguen una lectura. Ya lo encontré, profe. ¿Ya lo encontraste? Sí. Ah, bueno. Ahora pues. Profe, buenos días. ¿Y ese taller, qué pena? Dice que solo va a estar abierto hasta las 10:30, ¿no? Sí, el simulacro sí. ¿Por qué? Ah, ¿Lo necesitas más tiempo abierto? sí, ¿será que puede hacer el favor? Sí, claro, hasta que ahora se queda bien. Como hasta las 11, 11:30 más o menos. Hasta. Sí, 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 no hay problema. Como te digo, la idea es practicar. Espera, ¿solamente es un intento? Sí, solo un intento. Ay, Pensé que más. vale, ya Bueno, te pongo para que lo puedas hacer con calmita. Sí, no, la idea es que bueno, practiquemos. gracias, profe. No te Bueno, preocupes. profe, Quedo y otra pendiente. preguntita. Usted, el taller primero del día jueves, ¿no lo grabaron? Y a ese Sí, no pude asistir. el Ah, profesor incluso creo que compartió por ahí la grabación. porque esta mañana lo compartí el de ayer, el que lo dictaron ayer. No, pero se me hace que él compartió también. Ayer, el jueves compartió, no, ayer compartió el del jueves. Ah, bueno, y voy Pero a no, revisar el correo. Ajá, muchas gracias, profe. no te preocupes, para eso estamos. Entonces los invito a que vayan trabajando. Si pasa algo, por favor avísenme. Si hay alguna pregunta sospechosa, como que día, ¿cierto? Bueno, sí, señor. ¿Qué pasó, Heidi? Ah, ya no. Profe, yo tengo una pregunta. Em, lo que tú mostraste me parece en el simulacro. Ah, hay cosas que sí pueden salir ahí en el simulacro, sí. Lo que pasa es que como las preguntas son aleatorias, no sé decirte si sí te puede salir exactamente o no te puede salir exactamente. Hay preguntas que de pronto sí tienen y parte de gráficas. Es que como tú pasaste rápido, pues la diapositiva, entonces Ah, igual quisiera yo voy a ver a esta dejar. para poder hacer el simulacro. No, tranquila. Igual el simulacro es para que tú lo leas, lo trates de responder de la mejor forma. No te preocupes. No te preocupes que te vaya bien o mal. Trata de responderlo tú de la mejor forma, que te vaya lo mejor posible. Igual, todo lo que hicimos hoy va a quedar en la grabación y yo voy a subir la presentación que de hoy, la voy a subir ahí al Moodle para que la tengan y la puedan ver después, ¿vale? Vale, don Iván. Vale. Sí, señora. Ah, Gabriel. Sí, señora, también. Don Gabriel, sí. Vale, no te preocupes, no hay problema. Gracias, don Gabriel. No te preocupes. Siempre era orden. Sí.